es momento de presentar a él, a nuestro querido, una persona maravillosa. Me gustaría presentarlo así. ¿Qué presentación? Top 10. Número 1 en ventas, bestseller, un libro que está Amazon, arrasando, en Amazon por supuesto, arrasando todo. Y vos que querés saber del amor, de relaciones de pareja, él va a venir a hablarte complicado de este tema. ¿A qué? Tío Edu, tranquilo. Eudo, eches todo. Tranquilo. Se emocionó, tío Sí, Edu. vamos a hablar del desamor. Vamos a hablar acerca de cómo olvidar a aquella persona, tío Edu. Sí. Tranquilo. Se puede. Él es el licenciado Ramón Torres. ¿Cómo estás, Ramón? Un gustazo. ¿Qué tal? Me extendí un poco, perdón. No, gracias, gracias. Pero me regalaron a mí ese, no entiendo yo. No, vos me tenías que pasar nomás a mí, Ramón. No, me Mira. dijeron, esto es para vos. Yo te lo di por como que no sé. No. Bueno, pero qué espectacular Natalia. este tema de cómo dejar de amar. ¿Cómo vamos a No dejar de saben amar? cómo la gente lucha y sufre porque no sabe cómo dejar de amar. El tío Edu dio una confesión en el primer bloque del programa cuando saludábamos. ¿Qué dijo? Que él no dejó de amar, que sigue amando a su primer amor. Sí, Mamá. sí. Y eso puede ser posible. Sí, claro. Recuerden que a nosotros nos han enseñado que el enamoramiento es para toda la vida. Entonces, tenemos eso clavado en el corazón. Ya nos enamoramos de alguien y creemos que ese amor se truncó. Por alguna razón, se terminó. Alguien no funcionó la relación, no nos llevamos bien, no nos entendimos. O ella o él se enamoró de otra persona. ¡Wow! Ella... ¿Ya? Es terrible. Entonces, lo que sucede normalmente es que hay alguien que se queda enganchado para toda la vida con una emoción que no sabe cómo acabar. Entonces, no nos han enseñado. Harvard, la Universidad de Harvard, probablemente la más importante del mundo, confirma algo que los psicólogos cognitivos, como yo, cognitivo, ¿qué quiere decir? Una persona solo puede cambiar su conducta o algo que le lastima, le trastorna o buscar la felicidad cuando se da cuenta y quiere hacerlo por sí mismo. Claro. Es inútil tratar de obligarle, llevarle a terapia. Alguien tiene este problema, tío Edu tiene este problema y ustedes le van a mandar a terapia, ¿sí? Pero él no quiere y se va a terapia, pero él no quiere. No va a ¿Creen cambiar. que, claro, porque no va a cambiar porque él realmente no quiere. Quizás no sabe ni cómo. Entonces, ¿qué descubrió Harvard? Fíjense que ya esto es un estudio científico que se hizo en un hospital de Massachusetts, el Hospital General, donde ellos ya con la tecnología nueva descubrieron que, por ejemplo, si uno tiene un problema grave que le afecta, uno sufre por ese problema. Por ejemplo, me dejó ella o él, se enamoró de otro, ya no me quiere, vivimos juntos pero somos como amigos, somos como hermanos, ya no hay emoción, ya no hay nada, ya no hay... Se va a caer el teléfono. ya no hay nada entre nosotros. Y hay unas zonas del cerebro, solo una zona del cerebro que se encienden. Yo pienso en ese problema y, por ejemplo, se enciende el lado derecho, que es el lado de la emoción. Y se enciende. Y hay un circuito ahí en el cual yo todo el tiempo, mi cerebro... Cuando me ponen todas esas... los electrodos, yo me preguntan sobre el problema y mi mente se enciende. ¡Ping! ¿Y qué dice? Y yo sigo en ese... Es un círculo. Yo le amo. Nunca le voy a poder olvidar. Y llora y sufre, recuerden. Sufrimos por amor. O sufrimos por amor. ¿Cuánto tiempo es el duelo? O sea, ¿cuánto tiempo una persona? Porque de que uno tiene que sufrir, tiene que sufrir. No, pero estamos hablando de ya no sé, poder dejar pero, de amar. Claro, pero viste que hay gente que ya nomás quiere y intenta, o va a intentar lo que vos vas a comentar ahora. Pero el duelo, ¿cuánto tiempo es normal que dure? Normal. Bueno, te voy a explicar, voy a terminar esta idea y Ah, después sí, yo te contesto. adelante, perdón. Bueno, entonces les explico. Lo que ellos descubrieron es que le ponían los electrodos, contaban el problema y solo se encendía la parte derecha del cerebro, una partecita, y decía, me duele, yo le extraño, no puedo vivir, sin él o sin ella yo no vivo. Le comenzaron a hacer reflexionar en todo lo que vivió con esa persona, las razones por las cuales esa persona se fue. No era cariñosa, ya no me amaba, no quería salir conmigo, me maltrataba, no cuidaba a los chicos, gastaba el dinero afuera de la casa, siempre venía borracho, o me pegaba, o me golpeaba, o ella tenía miles de razones, pero esa persona igual le ama. A pesar de todo eso, igual le seguía amando. Después de 8 semanas de hacer ese control, la persona hacía esa lista, todas las razones para dejar de amar. 8 semanas después descubrieron que ya no se encendía solo el lado derecho del cerebro, sino que había en el lado izquierdo, donde está toda la lógica, todo el sentido común,
se comenzaba a hacer una conexión entre mi emoción y mi razón después de 8 semanas. Entonces comenzaba a haber un nuevo mapa mental. Lo que descubrieron es que la meditación, la reflexión, modifica el cerebro, me modifica, me moldea y me conecta áreas de mi vida que nunca se conectaron. Qué interesante. Claro, pero es científico, o sea que ya no es, lo dice fulanito tal, no. La universidad dice, después de 8 semanas de reflexionar, en la mañana, al mediodía, a la noche, en esa lista, ya no me hacía caso, no quería tener sexo conmigo. Recuerden, hay relaciones de amor, supuestamente, que son como amigos, hermanos, o son socios que pagan las cuentas a media. Nunca escuchas, yo sé que a usted nunca les habrá pasado, claro. Pero hay mucha gente que vive... Ya es de conveniencia nada más. De conveniencia o obligación, Claro. Estás con alguien con quien no quieres estar. Pero tenemos hijos, tenemos la casa. Y les cuento algo para todos los que nos están viendo. Se vive solamente una vez. No vale la pena tener una relación de amor donde alguien ya no te quiere y por alguna razón estás ahí sufriendo y padeciendo. La reflexión que hace te cambia la perspectiva. Qué interesante. Entonces la persona dice, wow, ¿por qué voy a estar sufriendo por esta persona que ya se fue? Mi primer amor, el tío Edu, su primer amor, que ya le dejó, que ya lo... Entonces, como se reflexiona, uno cambia. ¿Por qué? Porque esto puede pasar para cualquiera de la vida. Estoy en un trabajo que no me gusta. Claro. Ya, no quiero estar acá. Entonces, cuando uno comienza a reflexionar, uno comienza a pensar en otras alternativas. Me encanta lo que decís, Ramón, porque todo tiene que ver con relaciones. El amor no se trata solamente del amor de pareja, como estamos planteando en este momento, sino en todas las relaciones. Y es importantísimo el reflexionar en la relación marital o de pareja, en las relaciones de familia, en las relaciones de trabajo, porque todo tiene que... El amor a la Yo me estoy volviendo así por vos y después no te quejes. Bueno, y entonces tiene mucho que ver con el amor. Pero nosotros aquí, con la gente de producción, sí. Tuvimos un detalle contigo para ayudar y apoyar lo que vos estás diciendo, por supuesto, con unos tips para dejar de amar. Perfecto. ¿Te parece si vemos? Dale. Bueno, vamos a ver el material. Mi amor, ya está todo planeado. Cogemos el carro y bajamos por toda la ruta del sol y en 2 semanas llegamos al Cusco. Marlon. Y de ahí estamos rectito hasta llegar a la Patagonia. Va a ser hermoso, hermoso. Marlon, ya no te quiero. La verdad nunca te quise. Ni siquiera te soporto. Y para serte sincera, ya estoy saliendo con alguien más. Perdón. Hola. Hola. Vengo a devolverte tu libro, Los amores difíciles. Y es como que súper raro y como que la situación y chao. Oye, sus libros. Gracias. Ya. Tus regalos. Las cosas que te olvidaste del viaje. Y tu perro. Suelta en la vida. Hija de puta. Fue dedicado de Paquita para Paquito y era un clásico. Tu recuerdo me arde.
Ya no te quiero. Es más, estoy saliendo con alguien más. Y habilidad con la mano. ¿Viste que? No, yo no te puedo creer. Y claro, pero fíjense que esa es la rutina porque no aprendimos, nadie nos enseñó que el amor a veces se termina. Claro. Nadie nos enseñó. Por ejemplo, uno dice, yo estoy trabajando en tal lugar, quiero otro empleo, renuncio o quizás me despiden porque no hice las cosas bien. Como que bueno, seguimos la vida. Sí, pero consejo en el de ahí amor, para mí nadie no nos tengo, avisó que hay amores que, por ejemplo, vamos a tener 3 a 5 relaciones más o menos serias en la vida. ¿Por cuántas vas? Ok. Y moraleja, no hay que hacer regalos caros tampoco, ¿eh? Pero hay gente buena. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? La reflexión te libera para ser feliz. ¿Qué es la reflexión? Hago la lista. Todas las razones para que yo tengo que viví con esa persona para dejar de amar. Todo lo que me pasó, todo lo que yo pueda recordar. Cuando yo voy reflexionando en la mañana, después del mediodía y a la noche, la mente va a recordar más cosas todavía, más razones para dejar de amar. Y según Harvard, ¿verdad? Y esa es mi experiencia en consultorio, de 8 semanas en adelante es muy probable que usted esté mucho mejor y se sienta libre y su cerebro comience a hacer un nuevo mapa mental para no sufrir por amor. Recuerde, si algo le hace sufrir, no vale la pena porque se vive solamente una vez. Y si alguien no le ama, es mejor que usted aprenda este camino para dejar de amar. Excelente Me consejo. encanta, me encanta. Excelente Está preocupada, Natu, Natu, que dice 2 semanas. No, 2 meses. 2 meses hecha Sí, bolsa. sí. No, el duelo. El duelo puede durar de 6 meses a 3 años. El duelo Ahora por amor. entiendo. Oh my God. Y si no hay, y escuche, si pasan los 2 o 3 años, si están en el borde ¿Qué del pasa si segundo, pasa los 3? Vos te das tiene cuenta que buscar ayuda. Vos te das cuenta que ya es el tercer año y... tiene que buscar ayuda porque no ha descubierto cómo resolver esa situación. El duelo Pero es un mucha proceso. mucha gente trata de buscar Un clavo. Que saque otro clavo. Normalmente, si estás en duelo con mucho dolor, ¿Funciona o no funciona? un clavo te deja otro agujero. Ayer estuvimos hablando de eso Claro, con una Teresa, muy señorita, interesante. que un clavo no saca otro clavo, sino como vos decís, deja Claro, más ahí. te grande. deja otro clavo. Sí, por favor. Solamente 8 semanas pueden ser más, por ejemplo, 9 semanas y media más o menos. Genio. No, Bueno, acá, Derli, genio, bueno, muy bien. vamos al No. corte. Gracias, Dale, Rafael. gracias. Ramón, disculpe. Ay.